Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hace unos días publiqué un video sobre qué debes hacer en caso de que seas víctima de una falsa denuncia por acoso sexual. Un grupo de activistas del feminismo de género me ha enviado un comunicado en respuesta a ese video. Me han dicho básicamente en ese comunicado unas 3 hojas, hacen una exposición bastante ideológica, que debido a que hemos vivido milenios de opresión heteropatriarcal, de violencia machista del hombre contra la mujer, donde el hombre como agresor natural es malo y la mujer como víctima natural es buena, se debe entender que una denuncia de acoso sexual contra un hombre heterosexual es verídica y que por lo tanto ese hombre es culpable. Es decir, que no existen las falsas denuncias por acoso sexual. También me dicen que no es cierto que el hombre tenga derecho a contrainterrogar porque esto revictimiza a la denunciante, que no es cierto que el hombre tenga derecho a la confrontación porque no es necesario que la denunciante asista al juicio, que no es cierto que el hombre tenga derecho a saber de qué se le está denunciando porque se admite la prueba secreta, que no es cierto que el hombre tenga derecho a encarar porque se admite que la denunciante sea anónima y que no es cierto que el hombre tenga derecho a controvertir las pruebas porque en este tipo de juicio no es necesario probar absolutamente nada. También me dicen que no es cierto que el hombre tenga derecho a acceder a la justicia, a los recursos que le da la ley, porque estaría incurriendo en el delito de acoso judicial, según ellas, y me citan la sentencia T452 de 2022. Bueno, pues vamos a dar respuesta sobre esto último a ese comunicado que me envían. Antes de empezar, quiero decir que como colombiano soy muy respetuoso de las decisiones de la Corte. Ni más faltaba, yo no soy quien para objetarlas ni decir que no se obedezcan. Pero sí dejar en claro dos cosas. Uno, que por muy corte constitucional que sea, son parte del poder constituido, mientras que yo como parte del pueblo soberano soy parte del poder constituyente. Ergo, eso me legitima para cuestionar todo lo que haga el poder constituido, incluyendo las decisiones de la Corte. Segundo, que como sigo siendo un ser humano, mantengo mis derechos humanos y fundamentales incólumes e intactos. Y voy a hacer uso de ellos. Libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de opinión, para tomar postura frente a esta decisión. Inclusive tengo mi derecho a rebelarme ante el poder que considere injusto, que es un derecho fundamental. Bueno, y me declaro en desobediencia con respecto a lo dicho en esa tutela. Ahora sí entremos con la tutela en dicho. La tutela T452 de 2022 es una tutela que resuelve el conflicto entre Ciro Alfonso Guerra Picón y Revistas Volcánicas por unos artículos que Volcánicas publica sobre el cineasta, en donde 8 mujeres que no se identifican lo señalan de posibles o presuntos actos de acoso sexual. Aquí quiero aclarar que yo utilizo la palabra presunto no porque sea hombre heterosexual, sino porque la ley y la constitución me lo exigen. El principio de presunción de inocencia me invoca a decir, pues, a aclarar que él no ha sido condenado y bajo ese principio, pues yo tengo que aclarar esa información. Si lo hiciera, estaría en contravía de la ley y la constitución, podría ser objeto de tutela o de denuncias penales. Entonces, pues no, yo debo ser claro con esa información y decir que son presuntos. No porque sea hombre heterosexual, sino porque así me lo exige la ley y la constitución. Esta tutela tiene dos recursos, uno de nulidad y uno de aclaración. Y es la tutela más larga en ese sentido. Bien, 7 cosas para controvertir lo que me han dicho las activistas en este comunicado que me envían. Primero, esa tutela es una sentencia de tutela cuyas consecuencias jurídicas son interpartes, no erga omnes. Por lo tanto, no se puede invocar como si fuera obligatorio cumplimiento para todo el resto de los colombianos porque no es así. Es una sentencia que únicamente vincula a esas dos partes. Lo dicho ahí es una tutela interpartes, no es sentencia de unificación de tutela ni de control de constitucionalidad. Entonces, pues no, lo siento, pero no puede ser utilizada como precedente jurisprudencial de obligatorio cumplimiento. Segundo, no es precedente jurisprudencial porque es apenas una tutela. Para que sea pues precedente jurisprudencial tienen que haber mínimo 5, creo que si no soy mal, creo que son 5 tutelas en el mismo sentido, reiterando lo ya dicho, y tiene que cerrar con una sentencia de unificación de tutela. Ni siquiera es doctrina probable, o sea, no es ni doctrina probable ni precedente jurisprudencial. Es una sentencia aislada que a lo máximo será un referente, pero nada más. Entonces no puede ser invocado como argumentación jurídica pues sólida. Tercero, eh, la categoría del acoso judicial no ha sido desarrollada. Jurídicamente en este momento no existe esa categoría. ¿Por qué? Ni siquiera la misma Corte ha dicho qué es y qué no es acoso judicial. Ni lo dijo en esa sentencia ni lo ha dicho en otra.
porque una de las preguntas que le hace el demandante en el recurso de aclaración es que la Corte aclare si el derecho fundamental de acceso a la justicia es o no es acoso judicial. Finalmente, la Corte va de la pregunta diciendo que no son un órgano consultivo y que no es su labor dar respuesta. Ergo, pues no, es lo mismo que nada. O sea, el acoso judicial fue un obiter dicta, ni siquiera es ratio decidendi, es un obiter dicta que se introdujo en esa sentencia por la misma Corte, ni siquiera por los demandantes, para litigar a favor de una de las partes, pero no es una categoría jurídica desarrollada. Por lo tanto, no puede ser invocada. ¿Por qué? Porque no existe. Cuarto, incluso en el hecho de que se desarrolle esta nueva categoría jurídica, no puede ser desarrollada en el sentido que intenta darle la magistrada ponente en esa sentencia, que es dando a entender que el acceso fundamental, el acceso al derecho, a la justicia, que es un derecho fundamental, es al mismo tiempo acoso judicial. No, porque por un principio ontológico se contradice. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. Quinto, la Corte Constitucional no es la dueña de la justicia. Entonces no puede la Corte Constitucional introducir un nuevo tipo penal que no ha hecho el Congreso. Eso solo puede hacer el Congreso. Por lo tanto, el acoso judicial no es un delito. O sea, no existe un tipo penal introducido por el Congreso en la Ley 599 que diga acoso judicial. No lo es. Y no se puede introducir vía tutela. Eso solo lo puede hacer una ley del Congreso, en este caso un acto legislativo, ¿sí? O de pronto una nueva ley que reemplace la 599 de 2000. Entonces no, el acoso judicial no es ni siquiera es una categoría jurídica que exista en este momento. Entonces no es un delito. Y de desarrollarse, pues no puede ser al mismo tiempo decirse que un derecho fundamental es al mismo tiempo un delito, ¿no? No podría ser. Tampoco puede la Corte Constitucional darle instrucciones a la Fiscalía sobre cómo atender las denuncias por calumnia, ni puede darle instrucciones sobre que desestime las denuncias por calumnia. Sexto, la Corte Constitucional tampoco puede ser, tampoco es la autoridad de interpretación del Código Civil en la parte sustancial. Hay una doctrina, una dogmática sobre la interpretación de la responsabilidad extracontractual que le hace la Corte Suprema de Justicia, que es la única autorizada para interpretar en la parte sustancial el Código Civil. Claro, la Corte Constitucional puede introducir interpretaciones constitucionales a ese artículo de la responsabilidad extracontractual, pero en la parte dogmática, en la parte sustancial, el único que tiene esa autoridad es la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que no puede la Corte Constitucional por vía de tutela tratar de decirle a la Corte Suprema de Justicia cómo debe interpretar la responsabilidad extracontractual y mucho menos introducir un sesgo de género ahí, una especie de derecho de autor a la interpretación de ese artículo. No, ya hay una doctrina, una dogmática sobre la responsabilidad extracontractual en donde solo se deben probar dos cosas: hecho lesivo y daño causado, indistintamente de quiénes son los autores. Eso sí es un artículo imparcial. Y sexto, pues no puede la Corte tratar de construir, la Corte Constitucional, así lo quiera, tratar de construirle, que fue lo que trató de hacer en esa sentencia, a la mujer una especie de fuero vitalicio de inmunidad absoluta que por el hecho de ser mujer se le exima de su responsabilidad civil y de su responsabilidad penal. No, porque son dos jurisdicciones diferentes. Retomemos para cerrar. 1. La sentencia que me mencionan es de tutela, no es de unificación de tutela, por lo tanto las consecuencias jurídicas son interpartes y no ergables. 2. La categoría del acoso judicial no existe jurídicamente, no hay ni siquiera doctrina probable ni presente jurisprudencial sobre esa categoría. 3. No es cierto que el acoso judicial sea un delito, no ha sido introducido por el Congreso como un delito ni como una conducta punible. Es decir, no hay ningún código que tipifique qué es acoso judicial. Cuarto, en el caso de que sea desarrollado, no puede decirse por un principio ontológico que un derecho fundamental de acceso a la justicia sea al mismo tiempo acoso judicial, porque ontológicamente nada puede ser y no será al mismo tiempo. Entonces no podría desarrollarse en ese sentido. Quinto, la Corte Constitucional no es dueña de la justicia, no puede darle instrucciones a la Fiscalía sobre cómo debe atender las denuncias por calumnia. Es decir, que en este momento yo puedo poner una denuncia por calumnia y la Corte Constitucional no puede interferir en eso, ni puede darle instrucciones a la Fiscalía sobre cómo atender esos asuntos. Sexto, la Corte Constitucional no es órgano de cierre de la justicia ordinaria y por lo tanto no le puede decir a la Corte Suprema cómo debe interpretar la responsabilidad extracontractual. En su parte sustancial y dogmática, lo puede hacer en la interpretación constitucional que es complementaria,
pero no es el eje transversal de esa interpretación. Sexto, la Corte Constitucional no puede construirle a la mujer un fuero, una especie de inmunidad vitalicia que la exima por el hecho de ser mujer de la responsabilidad extracontractual y penal, porque esto es darle un poder ilimitado en el que básicamente le está diciendo que puede hacer lo que le dé la gana, destruirle la vida a un hombre sin asumir ninguna consecuencia. Es darle un privilegio de género por el hecho de haber nacido mujer, y eso hasta allá no va al poder de la Corte Constitucional. Con esto cierro. Si te gustó, dale like y suscríbete.